Hola, buenas tardes. Nosotras somos un grupo que vamos a hablar lo que es el daltonismo y la hemofilia. Está conformado por María Recalde, Tania Medina, Gina Jimbo, Viviana Vaca y Brian Solís. El daltonismo no constituye en absoluto una enfermedad de ceguera, sino una deficiencia en la forma que uno ve los colores. Con este problema, la visión, usted tiene dificultades para distinguir determinados colores tales como amarillo, azul, rojo y verde. El daltonismo más precisamente es la deficiencia en la visión de los colores. Es un trastorno hereditario que afecta con más frecuencia a los hombres que a las mujeres. Se estima que el 8% de los hombres y al menos el 1% de las mujeres tienen problemas de visión de los colores. La forma más común del daltonismo es la deficiencia en la visión de los colores rojo y verde. También tenemos tres tipos de daltonismo. Dicromatismo, que estas alteraciones se conoce como el sujeto que las padece solo dispone de dos tipos de conos. Tricromatismos, hablemos también de anómalos o debilidad para el color. Y monocromatismos, un último caso mucho más excepcional, es que todos los colores se aprecian como distintas tonalidades de un mismo color. Hablamos también de la genética del daltonismo. Los genes que codifican los pigmentos de los conos verde y rojo se hallan en el cromosoma X y el azul en el cromosoma 7. El cromosoma X está presente 2 veces en las mujeres XX, mientras que una sola en los varones XY. Un cambio o mutación en este gen puede causar que no se formen los conos para estos colores. El carácter de estas mutaciones es recesivo. Esto en una mujer necesita tener 2 cromosomas X mutantes para presentar daltonismo, mientras que un hombre solo necesita tener un cromosoma X, será daltónico siempre que éste sea mutante. A esto se debe la diferencia en los porcentajes de hombres y mujeres daltónicos. El daltonismo es, por tanto, una enfermedad ligada al sexo. En caso de dicromatismo y tricromatismo, anómalos del rojo o el verde, los más frecuentes. Según esto, el daltónico no tendrá hijos que presenten la enfermedad siempre que su mujer no porte el gen mutante. Hablamos también de síntomas del daltonismo. Los síntomas varían de una persona a otra. Estas pueden incluir dificultad para ver los colores y su brillo de forma usual, incapacidad para establecer la diferencia entre sombras del mismo color o de colores similares. A menudo los síntomas son tan leves que las personas no saben que padecen daltonismo. Un padre puede notar signos de daltonismo cuando su pequeño hijo está aprendiendo los nombres de los colores. En casos graves se pueden presentar movimientos rápidos de los ojos de un lado al otro, distagmo y otros síntomas. Hablamos también de causas del daltonismo. El daltonismo ocurre cuando hay un problema con los pigmentos en ciertas células nerviosas. Estas se llaman conos y se encuentran en la capa del tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior del ojo llamado retina. Las personas con daltonismo para los colores azul-amarillo con frecuencia tienen problemas para identificar también los colores rojos y verdes. La forma más grave del daltonismo es la acromatopsia. Se trata de una rara afección en la cual una persona no puede ver ningún color, solamente sombras grises. Hablamos también de lo que es el tratamiento. Lamentablemente no hay un tratamiento conocido. Hay gafas y lentes de contacto especiales que pueden ayudar a las personas con daltonismo a diferenciar entre colores similares. También hay posibles complicaciones. Es posible que las personas que sufren daltonismo no pueden conseguir un trabajo que requiera la capacidad para ver los colores con precisión. Por ejemplo, los electricistas, los pintores, los diseñadores de moda necesitan ser capaces de ver los colores con precisión. Pruebas y exámenes. Su proveedor de atención médica o el oftalmólogo puede examinar la visión cromática de varias formas. Las pruebas para el daltonismo son una parte frecuente en un examen ocular. Ahora vamos a hablar lo que es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico donde la coagulación de la sangre está alterada. Las personas que sufren esta enfermedad sangran durante un periodo más largo de tiempo.
Esta patología implica la falta o deficiencia de factores de coagulación, elementos que junto con las plaquetas se encargan de taponar la lesión de los vasos sanguíneos y reducir el sangrado. Hablamos también de causas de la hemofilia. En el momento en el que alguna parte del cuerpo sangra, se producen determinadas reacciones que ayudan a la formación de coágulos y que de esta manera puede cesar el sangrado. En este proceso participan proteínas que se denominan factores de coagulación, elementos que se presentan en una cantidad deficiente en el organismo de las personas con hemofilia. En los términos generales de hemofilia es hereditaria, es decir, que esta afección puede transmitirse de padres a hijos a través de los genes. También hablamos de síntomas. Los síntomas principales de la hemofilia es el sangrado incesante durante un plazo amplio de tiempo, pero en los casos más leves no se advierten signos de padecer la enfermedad hasta que el paciente se somete a una cirugía o sufre un traumatismo. En los casos más graves se puede presentar sangrados sin ninguna causa aparente y también hemorragias internas, especialmente en las rodillas, los tobillos y los codos. En algunas ocasiones este sangrado puede lesionar órganos y tejidos internos. Hablamos también de la prevención. Según la Federación Española de Hemofilia, en los casos en los que la hemofilia es hereditaria es difícil prevenirla, ya que es una afección que tiene su origen en la genética. Así, para prevenir sangrados excesivos en las personas hemofílicas, es necesario que eviten las hemorragias o que las atajen de forma precoz. En el caso que sean graves, es prioritario que el paciente reciba tratamiento de un especialista. Además, debemos fomentar el ejercicio cotidiano, evitando el deporte de contacto y la alimentación saludable. Hablamos también de tipos de hemofilia A y hemofilia B. Hemofilia A, también denominada clásica, conlleva la deficiencia o ausencia de factor B, glucoproteína contenida en el plasma sanguíneo. Está causada por un rasgo hereditario recesivo ligado al cromosoma X. En el caso de las mujeres, al tener dos cromosomas X, si uno de ellos no puede cumplir su función, el otro puede producir suficiente factor B. Pero en el caso de los hombres, estos solo disponen de un cromosoma X, por lo que mientras que las mujeres pueden ser portadoras del gen y transmisoras a sus descendientes, los hombres sí padecen hemofilia. La hemofilia B, este tipo también se denomina enfermedad de Chismas e implica la deficiencia o falta del factor IX. El factor defectuoso también se encuentra en el cromosoma X, por lo que las mujeres pueden ser portadoras, mientras que los hombres no pueden equilibrar la falta del gen y padecen hemofilia. Hablamos también del diagnóstico de la hemofilia. Para diagnosticar la hemofilia es necesario que se produzca un episodio anormal de sangrado. En el caso de que algún familiar la padezca, es posible que el especialista determine mediante un análisis de sangre para saber si el paciente sufre este trastorno. También tenemos tratamientos. El tratamiento de esta patología consiste en poner el factor de coagulación que falte a través de una terapia intravenosa. Es importante que el paciente informe al cirujano que padece esta enfermedad antes de realizarse una cirugía y sobre todo al entorno familiar y social para extremar las medidas necesarias de cuidado. Hablamos también del diagnóstico de la hemofilia. Para diagnosticar la hemofilia es necesario que se produzca un episodio anormal de sangrado. En el caso de que algún familiar la padezca, es posible que el especialista determine mediante un análisis de sangre para saber si el paciente sufre este trastorno. También tenemos tratamientos. El tratamiento de esta patología consiste en poner el factor de coagulación que falte a través de una terapia intravenosa. Es importante que el paciente informe al cirujano que padece esta enfermedad antes de realizarse una cirugía y sobre todo al entorno familiar y social para extremar las medidas necesarias de cuidado.